Muy bien, pues ya podemos empezar, si os parece a todos y a todas bien. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este acto de inauguración del curso 2021 de nuestro máster en Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad. Quiero empezar agradeciendo la asistencia a todos los que estáis aquí y muy en especial a dos personas que han aceptado nuestra invitación y que hoy han venido a este acto de inauguración de curso, que para nosotros es un día importante. Me refiero a Yayo Herrero, que impartirá la conferencia inaugural, y también a Gemma Fargas, que se unirá en breve a este acto. Ahora está terminando con una entrevista que tenían que hacerla en la radio. Bueno, empiezo presentando a Yayo Herrero. Ella es una persona polifacética, antropóloga, ingeniera, educadora social, profesora, pensadora, escritora, una persona a la que muchos de nosotros admiramos profundamente. Y además es una de las voces más relevantes del ecofeminismo y de la economía feminista. Y hoy dedicaremos esta sesión, este acto inaugural de nuestro máster, a hablar de ecofeminismo, que es una de las concreciones de la sostenibilidad, de lo que nosotros denominamos nuestro paradigma de la sostenibilidad. Y hablaremos de ecofeminismo porque, entre otras cosas, el ecofeminismo pone el foco en la dignidad humana y aboga por valores como son los valores de la igualdad, la justicia, la cooperación, y además busca formas para compatibilizar el bien vivir de las personas y de las sociedades humanas con los límites del planeta y con la capacidad de carga de nuestros ecosistemas. Y en los días que nos toca vivir, en los momentos actuales en que estamos en una crisis sistémica, una crisis sanitaria, una crisis climática, una crisis humanitaria, las propuestas del ecofeminismo son propuestas que nos permiten, nos ayudan a pensar en un futuro con esperanza. Y esto es algo que todos necesitamos mucho hoy en día. Bueno, yo no quiero alargarme mucho más, Yayo, y por lo tanto te paso la palabra y agradecerte muchísimo que estés hoy aquí otra vez. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas, y yo sí que tengo que agradecer la invitación. Para mí es un verdadero privilegio y un placer el poder compartir este espacio con todas vosotras y asistir, aunque sea fugazmente, al inicio del camino que comenzáis hoy, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación y por abrir este espacio para poder compartir en torno a estas cuestiones, ¿no? Como muy bien decía Olga, el ecofeminismo, más bien los ecofeminismos, porque es un movimiento plural, amplio, diverso, que toma cuerpo y toma territorio en realidades bien plurales y diferentes, es una corriente de pensamiento y un movimiento social que basa o que se construye sobre la idea de la existencia de un diálogo potencial y rico entre un movimiento que tiene siglos de historia, como es el movimiento feminista, un movimiento que ha buscado y que persigue la emancipación de sujetos subyugados en las sociedades patriarcales, como son las mujeres, pero no solamente la emancipación de las mujeres, sino, en mi opinión, también una vida emancipadora para todo el conjunto de las personas, ¿no? Una vida sin violencia, una vida sin dominio, una vida sin subyugación, una vida donde unas no valen más que otras, ¿no? Y el diálogo con ese movimiento ecologista que tiene solamente unas décadas de historia, apenas unos decenios, pero que ha puesto en el centro, digamos, la necesidad de construir sociedades, sobre todo en el marco de las sociedades occidentales, obviamente, que recompongan esos lazos rotos con la naturaleza. Y digo las sociedades occidentales porque en el mundo hay muchas otras cosmovisiones, otras formas de entender la relación con la naturaleza que no han resultado tan dañinas como la que hemos construido, digamos, en estas sociedades occidentales, ¿no?
Este diálogo potencial se basa desde nuestro punto de vista o toma cuerpo y toma fuerza en la necesidad de construir, por tanto, sociedades, políticas, economías, culturas, decimos que pongan la vida en el centro, y sobre esto vamos a ir hablando, ¿no? Porque conviene precisar bien qué es esto de poner la vida en el centro en un momento también en el que cada vez escuchas más la frase y corre el riesgo de vaciarse de contenido, ¿no? Voy a empezar con poner la vida en el centro, recordando algunas cosas que os van a parecer de perogrullo, pero que desde mi punto de vista es preciso recordar, precisamente porque a los modelos económicos dominantes se les ha olvidado, ¿no? O no lo han conocido en sus formas de desarrollarse nunca, ¿no? Y es recordar de qué depende la vida humana, en general la vida, pero la vida humana, ¿no? Y tenemos que reconocer que la vida humana tiene dos importantes relaciones materiales, dos dependencias, que son absolutamente insoslayables e inevitables. La primera de ellas viene dada por el hecho de que nuestra vida, la vida de Homo sapiens, de nuestra especie, somos una especie, somos un animal especial, pero un animal, transcurre inserta en una naturaleza de la cual obtenemos todo lo que necesitamos para garantizar nuestras condiciones de vida. Somos naturaleza, formamos parte de ella. Nuestro destino es un destino que se une inevitablemente, indisociablemente, al destino, digamos, de la naturaleza de la que formamos parte, ¿no? Y esos bienes fondo, por así decir, con lo que nos relacionamos dentro de la naturaleza, tienen la característica de no haber sido ni fabricados ni ser controlados a voluntad por los seres humanos. Trato de explicarme un poco. Los seres humanos bebemos agua, somos un 65% de agua, utilizamos el agua para cualquier tipo de producción industrial, para la producción de alimentos, para la agricultura, pero el agua no es fabricada, obviamente, por los seres humanos, sino que el agua es un bien renovable, que es, por así decir, si se permite la licencia de utilizar esta palabra, es fabricada, digamos, por un proceso natural que denominamos ciclo del agua. Los seres humanos necesitamos energía para todos nuestros procesos vitales, y los seres humanos obviamente somos capaces de generar energía en una refinería de petróleo, en una central nuclear, en una central hidroeléctrica, pero para poder generar energía la condición previa es la extracción de minerales de la corteza terrestre, que son finitos y que no han sido fabricados por los seres humanos. Los seres humanos cultivamos alimentos, pero para poder cultivar esos alimentos hay procesos previos como son la fotosíntesis o como es la polinización, que no son procesos dominados, ni fabricados, ni controlados a voluntad por los seres humanos. Todos esos bienes fondo preexisten a la especie humana, preexisten a nuestra existencia, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que no hay economía sin naturaleza, no hay tecnología posible sin naturaleza, y esa naturaleza no es fabricada ni tampoco dominada o controlada a voluntad por los seres humanos, sus economías y sus tecnologías. Puede ser alterada, y lo ha sido y lo es, pero no controlada a voluntad. La segunda característica que tiene nuestra Tierra, la Tierra en la que vivimos insertos, es la de tener límites. Hay límites en aquello que llamamos renovable, límites obvios en lo que llamamos no renovable y también límites en lo que denominamos sumideros del planeta, que son los procesos biogeofísicos que permiten que se degraden todos los residuos que genera la especie humana y también los seres vivos no humanos, ¿no? Es decir, nuestro planeta Tierra tiene límites y sobre una superficie, sobre un mundo que tiene límites físicos, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada. Y aquí tenemos un primer choque esencial que se produce entre un planeta cuyos límites además ya están superados, luego retomaremos un poquito, y unos modelos económicos que se han convertido en hegemónicos que para mantenerse en pie necesitan crecer permanentemente y crecen extrayendo materiales de la corteza terrestre, utilizando los excedentes de los ciclos naturales y generando cantidades crecientes de residuos, ¿no? El conflicto, por así decir, está sobrevivido y lo que llamamos crisis ecológica no es más que la visibilización en los últimos decenios de ese conflicto que por otra parte venía siendo anunciado ya desde hace decenios también, ¿no?
Planteo esto que digo que es de perogrullo porque, sin embargo, en nuestros modelos de conocimiento, en lo que se ha denominado sociedad del conocimiento, muchas veces no está presente. Cuando vamos, por ejemplo, a estudiar a una facultad de ciencias económicas, nos podemos encontrar con que prácticamente en casi todo el mundo los alumnos y alumnas que estudian ciencias económicas pueden tener una asignatura, a veces cuatrimestral y a veces incluso optativa, que se denomina Economía de los Recursos Naturales, de tal modo que una persona titulada en Ciencias Económicas puede salir de su facultad creyendo que la naturaleza es un subconjunto de la economía y no más bien la economía un subconjunto, un subsistema dentro de la biosfera, como sucede realmente. Esto tiene consecuencias absolutamente terribles sobre las poblaciones humanas y sobre el resto de las poblaciones también no humanas, ¿no? Sobre el conjunto de la Tierra. Pero decía que tenemos dos importantes dependencias materiales. La segunda dependencia viene dada por el hecho de que la especie humana habita un territorio mucho más próximo, más íntimo, que es su propio cuerpo. Es decir, los seres humanos vivimos encarnados en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que son finitos, que también mueren, en cuerpos que a veces enferman, en cuerpos que son cuerpos necesitados a lo largo de toda su existencia. Cuerpos que tienen que ser atendidos cotidianamente simplemente para poder mantenerse vivos, ¿no? Es obvio cuando estamos hablando de etapas como la primera infancia, una criatura recién nacida y en sus primeros años no sobrevive si nadie la cuida, obviamente, vuelve a ser obvio y lo hemos visto de una forma absolutamente dolorosa y dramática durante el periodo de la pandemia en el momento de la vejez. Hemos visto el drama de lo que sucedía cuando la atención y la vida mayor se convierte en una mercancía de la que se obtienen beneficios, y con el drama que ha habido dentro de muchas residencias, pero también dentro de muchos hogares donde había personas mayores que no eran atendidas o que había dificultades para que pudieran serlo, ¿no? Las vidas de las personas mayores son especialmente vulnerables y tienen que ser atendidas. Mucha gente mayor en sociedades tan envejecidas como las nuestras no puede sobrevivir cotidianamente si no hay otras personas que dedican una intensa cantidad de tiempo de trabajo a ese cuidado, ¿no? Somos todas las personas en los momentos de enfermedad, incluso aunque no sean enfermedades muy graves, todas atravesamos por esos momentos y necesitamos cuidados, o toda la vida en el caso de algunas diversidades funcionales, según cuál sea el tipo de discapacidad o diversidad funcional que tenga una persona, puede que necesite acompañamiento a lo largo de toda su existencia para poder vivir una vida digna, ¿no? Insisto, estos momentos especiales, estos momentos especialmente vulnerables, pero en realidad toda la vida es una vida interdependiente. Para poder subsistir cotidiana y generacionalmente es necesario que otras personas, la comunidad, realicen una intensa cantidad de trabajos, inviertan un montón de energía personal, que es material, pero que también es afectiva, en el sostenimiento de nuestras vidas, ¿no? Lo que sucede es que a lo largo de la historia y en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado y se ocupan del cuidado de las personas más vulnerables son mujeres. Somos mujeres no porque estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos del cuidado de los cuerpos vulnerables a lo largo de toda la vida, sí para gestar y parir, obviamente, pero desde que una persona nace hasta que esa persona muere, hombres, mujeres, instituciones, comunidades, personas tienen las capacidades, las potencialidades y defenderíamos que las obligaciones de ocuparse corresponsablemente del cuidado de la vida, ¿no? Es decir, la dependencia, lo que llamamos dependencia, tantas veces tratada como si fuera una especie de patología que tienen algunas personas, lejos de ser una cuestión patológica, es un rasgo inherente de lo vivo, igual que los límites de la Tierra. Por tanto, la vida humana es una vida sujeta a la vulnerabilidad de los cuerpos y sujeta a los límites de la Tierra. Y construir formas de organizar la existencia material, la existencia política o también la cultura al margen de esos dos rasgos que conforman lo que somos como seres humanos,
conduce a declarar una especie de guerra contra la vida, que es esa crisis sistémica e interconectada de la que hablaba Olga cuando estaba haciendo la presentación de esta sesión, ¿no? Por tanto, nos encontramos con que somos seres ecodependientes, sujetos a los límites de la Tierra, interdependientes, una a una las personas radicalmente vulnerables, y esto nos conduce a defender que la vida humana no se sostiene sola. La vida humana, para que se mantenga, tiene que ser cuidada y atendida intencionalmente. Por eso, desde las miradas de los ecofeminismos, aprendiendo mucho de la economía feminista y también de la economía ecológica, obviamente, sostenemos que necesitamos repensar nuestra cultura y nuestra política y, por supuesto, nuestra economía desde lo que llamamos el enfoque de la sostenibilidad de la vida. Yo vengo del movimiento ecologista desde hace muchísimo tiempo y probablemente de jovencita, y en el pasado yo también habré dicho un montón de veces esto de que hay que salvar el planeta o que hay que sostener el planeta, ¿no? Con el tiempo he aprendido que es un enorme error. El planeta se sostiene él solito. Nosotros somos una parte pequeñita de él y la vida seguirá adelante con o sin especie humana. Luego, para hablar o cuando hablamos de sostenibilidad de la vida, estamos hablando más bien de cómo hacer para que los seres humanos, todos los seres humanos, nos sostengamos en condiciones de dignidad, en condiciones, decimos, de vidas que merezcan la pena ser vividas, y obviamente decimos vidas que merezcan la pena ser vividas desde el punto de vista de quien las vive. Nadie puede decir si merece o no ser vivida la vida de otra persona, ¿no? Pero de vidas dignas dentro de este planeta que está sometido a una situación de profundo cambio y que ha sido esquilmado, saqueado, agotado durante los últimos 2-3 siglos, pero sobre todo de forma intensa durante los últimos 70 u 80 años, ¿no? Ese es el enfoque de la sostenibilidad de la vida que defendemos desde las miradas ecofeministas y que creemos que puede alentar, puede impulsar, puede iluminar formas alternativas de construir esta vida en común, ¿no? Que además es necesario y urgente poner en marcha. Y es necesario y urgente porque efectivamente nos encontramos ante una crisis sistémica, profunda, donde todas sus dimensiones están interconectadas, hasta tal punto que hay personas que hablamos de crisis de civilización. Y hablamos de crisis de civilización porque, a pesar de la manifiesta gravedad del momento que vivimos, esta crisis permanece o se mantiene social y políticamente inadvertida para muchísimas personas. Es decir, vemos que lo que viene sucediendo es que, aunque cada vez podemos ver algunos elementos que aparecen y desaparecen en las agendas mediáticas, sin embargo, la profundidad, digamos, de la inviabilidad del modelo económico y político que hemos generado permanece invisible para la mayor parte de la gente. Voy a invertir unos minutos en tratar de caracterizar algunas de las dimensiones de esta guerra contra la vida que estaba señalando, de esta crisis, ¿no? Caracterización que, por el tiempo que tenemos, va a ser pues muy sintética, probablemente muy plana. Cuando son tremendamente complejas se adquieren muchos matices, ¿no? Pero no quería dejar de hacerlo para tener un panorama amplio y que veamos por qué, cuando hablamos en estos términos como tan solemnes de guerra contra la vida o de necesitar cambios profundos y estructurales, ¿por qué estamos defendiendo esto, ¿no? En el plano ecológico voy a mencionar 3 elementos, podríamos mencionar muchísimos más, pero voy a mencionar 3 elementos que me parecen sustanciales, ¿no? El primero de ellos es una profunda crisis de energía y materiales. Y me parece crucial porque, bueno, en el año 2006, el poco sospechoso de ecologismo radical, como es la Agencia Internacional de la Energía, reconocía que habíamos alcanzado eso que se denomina el pico del petróleo convencional. Ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en el mundo no se encuentran reservas que lo puedan sustituir, ¿no? En el año 2006, por así decir, y de una forma un poco sencilla, se extrajo la mayor cantidad de petróleo que era posible extraer a la vez, ¿no? Este momento, este alcance del pico del petróleo, supone un punto de inflexión central para la forma, digamos, mundializada, globalizada, industrializada
con la que se ha organizado el metabolismo económico global en los últimos años. Y lo supone porque vivimos en un mundo en el que podríamos decir metafóricamente que comemos petróleo. Comemos petróleo, quizás no tan metafóricamente, cuando hablamos del modelo de producción industrializada de alimentos, un modelo de producción industrializada que se basa en el monocultivo, en la utilización de cantidades ingentes de insumos como son fertilizantes de síntesis química o productos fitosanitarios, todos ellos derivados del petróleo. Unos modos de producción por ser monocultivos que utilizan grandes maquinarias que solamente funcionan con petróleo y unos modelos de producción en donde algunos territorios que han sido obligados a ser especializados en la producción masiva y a gran escala para repartir al resto del mundo, digamos desde ahí después se produce una especie de transporte o trasiego de materias primas o ya manufacturadas al resto del mundo que obviamente requieren de transporte motorizado que depende en este momento a nivel mundial en un 90% del uso del petróleo, ¿no? Cuando miramos, sobre todo en los países denominados desarrollados, en realidad países enriquecidos, de donde procede la mayor parte de las cosas que comemos, nos damos cuenta de que tenemos un sistema de alimentación kilométrico basado en el desplazamiento de muchísimos productos a lo largo de todo el planeta, ¿no? Y con unas formas de producir altamente petrodependientes, altamente energívoras. Si pensamos, por ejemplo, en los modelos urbanos, nos volvemos a encontrar con esa situación. Es decir, cualquier persona que viva en una ciudad relativamente grande es consciente de la cantidad de kilómetros que hacemos cotidianamente para atender las diferentes dimensiones de nuestra vida, ir de casa al empleo, ir de casa a cuidar al padre o la madre que vive en el barrio en el que no nos pudimos quedar porque los precios eran muy caros y que luego hay que atender. Es decir, hacen falta recorrer muchos kilómetros cotidianamente para atender las diferentes dimensiones de la vida, ¿no? Pero paradójicamente, digamos, esos kilómetros que recorremos gracias obviamente a la existencia de carreteras, de trenes de cercanía, incluso de trenes de alta velocidad. Yo trabajé los últimos años con una persona que vivía en Valladolid mientras trabajábamos en Madrid. Todos los días iba y venía a Valladolid gracias a que hay un tren de alta velocidad que ha permitido que la distancia que recorremos, en lugar de medirla en kilómetros, podamos medirla en unidades de tiempo. Estoy a 1 hora de Madrid, ¿no? Todo eso obviamente requiere energía fósil, ¿no? Pero sin embargo somos conscientes de que en la ciudad o en la mayor parte de las ciudades no se produce nada que sirva para estar vivo. En la ciudad todos los días entran centenares, miles de camiones cargados de alimentos, de ropa, de productos manufacturados, es decir, de todo lo que necesitamos para sostener el metabolismo urbano. Y todos los días salen centenares, miles de camiones cargados de todos los residuos que generamos que tienen que ser sacados fuera de la ciudad. Lo que quiero decir es que el metabolismo urbano, sobre todo cuanto más grande es la ciudad, es absolutamente inviable si no se utilizan cantidades ingentes de energía fósil y energía fósil a un precio razonable para poder mantener ese metabolismo urbano. Por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de la población del planeta vive en ciudades. Por tanto, el pico del petróleo supone una quiebra importante en la forma de sostener ese modelo de urbanismo, ¿no? Podríamos hablar, por supuesto, de la industria, de todo el modelo de producción que es profundamente dependiente del petróleo. Claro, podríamos decir, bueno, pero si no hay petróleo, podemos sustituirlo por otras energías alternativas y más o menos limpias, ¿no? Claro, el problema es que no hay ni una sola fuente energética que ni de lejos se acerque a la tasa de retorno energético que ha tenido el petróleo, sobre todo hasta los años 80-90 del siglo XX. Unas tasas de retorno energético que eran altísimas, es decir, hacía falta poca energía para poder generar la energía que venía del petróleo. Las fuentes energéticas renovables y limpias tienen tasas de retorno suficientes para poder sostener las necesidades humanas, pero tremendamente alejadas
de cómo se ha generado, de los modelos de consumo, digamos, que hay en el momento actual. Pueden sostener los niveles pueden sostener las necesidades humanas, pero no al ritmo de consumo actual, sobre todo ritmo de consumo en los países enriquecidos, ¿no? Hay un segundo elemento que impide esa simple sustitución del petróleo por otras fuentes energéticas, que tiene que ver con el hecho de que pasar de depender del petróleo a otras energías significa empezar a depender de otros minerales de la corteza terrestre. Para poder fabricar aerogeneradores y placas solares hace falta cobre, litio, platino, neodimio, disprosios, teluro, un montón de minerales que hay en la corteza terrestre, algunos de los cuales ya han alcanzado sus picos de extracción, los alcanzaron en el pasado y otros lo alcanzarán en los próximos 15, 20, 30 años a lo sumo. Incluyo ahí, por ejemplo, la propia generación de energía eléctrica a partir de la energía nuclear, puesto que depende de otro recurso no renovable como es el uranio, que tiene su pico de extracción calculado para dentro de unos 30 años al ritmo de extracción actual. Es decir, si pretendiéramos ampliar la base de centrales nucleares de forma masiva, esa disponibilidad obviamente se acortaría enormemente. Quiero decir que no es una solución estructural, ¿no? Esos minerales pretenden además ser utilizados por la industria y lo estamos viendo estos días en todas las noticias que vemos sobre las transiciones verdes y las transiciones ecológicas. Pretenden ser utilizados también para transformar la industria del coche de motor de combustión al coche eléctrico, que no se fabrica obviamente de la nada. Pretenden ser utilizados para ampliar la economía digital. La economía digital es del todo menos inmaterial. Es obvio que para fabricar ordenadores, pantallas, servidores, fibra óptica, satélites, hacen falta unas cantidades ingentes de minerales, ¿no? El despliegue de las 5G, por ejemplo, es absolutamente inviable para dar satisfacción a todo el mundo por el requerimiento mineral que tiene, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el debate sobre las transiciones energéticas, el debate sobre el uso de los minerales y sobre las tasas de retorno energético, lejos de ser una cuestión que, en mi opinión, se tenga que dejar en manos de personas expertas, pasa a ser un tema absolutamente crucial para pensar sobre la justicia, para pensar sobre las posibilidades de vidas dignas de todas las personas, porque pueden llegar momentos en los que el avance hacia sociedades que siguen pensando en el crecimiento y en el consumo y en una idea de bienestar basada en el consumo material, pueda llegar un momento en el que las transiciones ante el pico del petróleo sean inviables físicamente para dar cabida a las necesidades de todo el mundo, ¿no? Lo que quiero decir es que cuando tú miras todo lo que la industria quiere hacer con los minerales que quedan, las cuentas no salen si pensamos en 7.500 millones de personas. Salen si los resultados o los beneficios son solamente para una élite, para un pequeño núcleo de personas privilegiadas, cada vez más pequeño, y dejando fuera de la vida o fuera en los márgenes de la vida a amplios sectores de la población que se van precarizando a pasos agigantados, ¿no? Esto es posible, esto hay que tenerlo en cuenta, porque cuando pensamos en las necesidades de todo el mundo, encontramos soluciones y propuestas viables, pero en unos marcos de consumo y de sobriedad mucho mayores que pueden alcanzar a las necesidades de todas las personas, ¿no? Esta cuestión de la energía, de la crisis de energía y de materiales, va ligada íntimamente a otro problema en el que no me voy a detener mucho porque ha sido mucho más trabajado, que es el del cambio climático, ¿no? Y digo que la cuestión del binomio energía-clima debe de ser abordada de forma conjunta porque la causa central o inicial del cambio climático es precisamente la quema acelerada de energía fósil que ha incrementado las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, desencadenando una serie de procesos que en este momento ya se encuentran como fuera de control. Es decir, ahora mismo las emisiones, por ejemplo, de gas metano desde los suelos descongelados, este suelo que llamamos permafrost, o los fenómenos, digamos, el efecto albedo en zonas del Ártico que acrecientan de una forma notable y exponencial, digamos, el derretimiento de los casquetes polares, hacen que ya haya una parte del calentamiento global, del cambio climático, que ya no vayamos a poder frenar. Otra parte sí,
la parte que nos puede colocar en una situación muchísimo más grave y en puntos de no retorno, nos dice la comunidad científica que aún puede ser frenada. Pero hay una parte del cambio climático que ha llegado para quedarse y, por tanto, en estos momentos tenemos que pensar en economías, en políticas, en culturas, en sociedades, en organizaciones urbanas y rurales también, que por un lado mitiguen y por otro lado se adapten a los cambios que van a venir y que tienen un grado de incertidumbre también notable. Es decir, nadie puede decir exactamente qué va a pasar. Lo que sí que somos conscientes es que ya hay muchos factores climáticos que están incidiendo en la vida de las personas, en los regímenes de lluvias, en los eventos climáticos extremos, en las dificultades de algunas cosechas para poder materializarse, en las dificultades de muchos animales, de otras especies y también de seres humanos para adaptarse velozmente a estos cambios que se producen, ¿no? Y voy a mencionar como último problema y de una forma muy rápida la cuestión de la pérdida de biodiversidad. No porque no sea importante, que lo es. La biodiversidad es el seguro de vida para la vida que ha ido encontrando, digamos, la evolución del conjunto de todo lo vivo a lo largo de miles de años, pero la quiero nombrar especialmente porque en estos tiempos de pandemia es preciso hacerlo. Lo que nos está diciendo la comunidad científica es que precisamente en la proliferación, en la mayor frecuencia y virulencia de pandemias como la que estamos viviendo en este momento, se encuentra la pérdida de biodiversidad. Decía Fernando Valladares, un investigador del CSIC, que en estos últimos días ha hecho una impresionante y desde mi punto de vista excelente labor de divulgación, que teníamos una vacuna para el coronavirus, que era la biodiversidad, y se está destruyendo a pasos agigantados. En los últimos años ha sido el SARS-12, el Zika, el ébola, ahora el coronavirus, ¿no? Procesos de zoonosis, es decir, de transmisión de enfermedades desde los animales a la especie humana, que se ven acelerados o que se ven potenciados en el momento en el que se va rompiendo toda esa barrera natural que de alguna manera distribuye la carga vírica y hace que se atempere, o se aminore o incluso se detenga el paso de esos virus desde los animales hasta las personas, ¿no? Toda esta dimensión de la crisis ecológica, a mí me gusta mucho una filósofa que se llama Isabel Stengers, que habla de la intrusión de Gaia, ¿no? Es decir, ya lo que quiere decir con la intrusión de Gaia es hemos construido de una forma absolutamente prometeica tecnologías y economías que le daban la espalda a la naturaleza, que miraban la naturaleza desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, y ahora nos encontramos con que esa naturaleza que para nada era mecánica, que no se organizaba de forma absolutamente previsible, sino que tiene una altísima complejidad y un grado de autoorganización enorme, obviamente no intencional, no con una inteligencia, digamos, al modo en el que consideramos nosotros y nosotras la inteligencia, ha irrumpido. En este momento, la naturaleza, los conflictos ecológicos se han convertido en un agente político que tiene una importancia absolutamente crucial, un agente político que no tiene intencionalidad y con el que no puedes negociar. Esto es importante tenerlo en cuenta porque las economías futuras, las políticas futuras, las culturas futuras, lo hagan de forma explícita o no, van a tener que contar con la naturaleza y con la crisis para poder afrontar los problemas que tenemos, ¿no? Lo que nosotras decimos es que es mucho más inteligente remar a favor de la propia naturaleza e intentar, digamos, aliarnos con ella para poder reconstruir los modelos de vida en común, ¿no? Todo lo que hemos estado comentando tiene se traduce en la generación y ampliación de todo el marco de desigualdades que conocemos, ¿no? Por un lado, las desigualdades norte-sur, norte global, sur global, y yo lo voy a plasmar en un par de elementos. Estos días hemos tenido las imágenes de los cayucos y las pateras llegando a Canarias, ¿no? Y cómo las personas estaban hacinadas allí, en la generación de un Lesbos y un Morian en territorio, en este caso del Estado español. Y hay una cosa que es obvia, y es que si la valla que rodea la Europa rica, además de no dejar entrar personas migrantes, no dejará entrar energía, materiales, alimentos o pesca de los países de esas personas migrantes, la Europa rica no dura ni 2 meses. Lo que quiero decir es que con los modelos de desarrollo
hegemónicos que se han construido, los países que llamamos desarrollados o ricos son países todos y cada uno de ellos deficitarios en materias primas y excedentarios en residuos. Es decir, lo que llamamos desarrollo y los estilos de vida que hemos construido, también extremadamente desiguales a lo interno, dentro de nuestros países, básicamente se pueden sostener gracias a la extracción de una cantidad ingente de recursos de la tierra y también de personas de los países empobrecidos, de los países que históricamente han sido tratados como grandes minas y grandes vertederos a partir de procesos coloniales en el pasado y neocoloniales en el futuro, en el presente, sostenidos a partir de tratados de libre comercio, a partir de las reglas de la Organización Mundial del Comercio y a través simplemente del poder militar, cuando simplemente la vida jurídica o política o de presión económica no es suficiente para perpetrar o para materializar ese saqueo, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. A lo interno, las vallas que separan a quienes están dentro de quienes están fuera son invisibles, no son vallas como las que tienen concertinas, pero también existen. Y vivimos ahora mismo en países que se autodenominan desarrollados y donde hay muchas personas, cada vez más, que tienen dificultades para poder acceder a una vivienda o mantenerla, para poder pagar la factura de la luz, para poder pagar la factura del agua, ¿no? Esto es una cosa que hay que tener en cuenta porque muchas de estas personas ya no son personas desempleadas o que están fuera que consideramos excluidas, ¿no? Dentro de los criterios así clásicos de lo que se considera la exclusión, sino que nos encontramos ahí a muchas personas que tienen empleo. Personas que tienen empleo pero no garantizan sus condiciones de vida porque la fragilización del derecho del trabajo hace que en este momento haya muchas personas con empleo que no llegan a final de mes. Es decir, el empleo, que era la garantía, digamos, del estado de bienestar para estar dentro, ya no sirve para que muchas personas se libren de la precariedad o se libren de la pobreza. Es decir, las desigualdades también se amplían aquí. Esta crisis de desigualdades, cuando la miramos desde una perspectiva feminista, desde la perspectiva de la economía feminista, la denominamos también crisis de cuidados. Lo que está sucediendo es que hay muchas personas que están viendo que no se cumple, que no se mantiene su derecho o su necesidad y derecho a ser cuidadas, mientras que a la vez mayoritariamente mujeres se ven cada vez más presionadas para ser las que sigan sosteniendo cotidiana y generacionalmente la vida en un modelo que, sin embargo, ataca la propia vida. Estamos viendo, digamos, de alguna manera, cómo muchas mujeres de las denominadas amas de casa tienen que invertir cada vez más tiempo para atender todo lo que tiene que ver con la economía, porque es economía doméstica, y también cómo cuando las familias se pueden permitir sacar o pagar parte de esos trabajos de cuidados, los están haciendo mujeres, mayoritariamente mujeres, mal pagadas, en empleos mal protegidos, en empleos poco visibilizados e incluso despreciados. Un trabajo, cuando es pagado, que históricamente ha sido migrante. Primero las chicas de los pueblos que venían a servir a la ciudad y posteriormente mujeres que vienen de otros territorios, de otros países. ¿De cuáles? Pues de los mismos países de los que vienen las materias primas que sirven para sostener nuestros metabolismos económicos. Es decir, hay una dependencia del sur global tanto en términos materiales económicos como en términos materiales del cuidado cotidiano y generacional de la vida, ¿no? Esta es la crisis interconectada en la que nos encontramos y esta es la crisis que desde las miradas ecofeministas decimos, no solamente desde las ecofeministas, pero desde las ecofeministas también, decimos que constituye una crisis de civilización y que constituye una verdadera dinámica de guerra contra la vida, ¿no? La pandemia nos ha permitido poder tener un minuto de lucidez para ver materializadas muchas de estas cosas, ¿no? A mí me llamó la atención, o sea, me tuvo dándole vueltas un montón durante sobre todo el periodo del primer confinamiento, del confinamiento grande,
el hecho de que con toda la población confinada, de repente la calidad del aire de las ciudades mejorara enormemente, disminuyera temporalmente, coyunturalmente, las emisiones de gases de efecto invernadero y a la vez el gobierno central, en ese momento de coyuntura, prohibiera el despido y los canalizara a ERTEs, prohibiera los desahucios, prohibiera cortarle la luz a la gente, prohibiera cortarle el agua a la gente que no la podía pagar o de manera desde luego nefastamente aplicada, pero al menos aprobara la legitimidad de un ingreso mínimo vital, ¿no? Y digo que me llamó la atención porque no deja de ser relevante desde mi punto de vista que en aquellos periodos que llamamos de normalidad, cuando se supone que la economía va bien o medio bien, todas esas medidas de protección a la gente parecen financieramente inaceptables. Es decir, la ley financiera impide que la vida se proteja, las condiciones de vida básicas se protejan en esos momentos, ¿no? Y como además la economía va bien, la calidad del aire que respiramos puede ser sacrificada, aunque luego cuando llegue la pandemia nos encontremos con que justamente todas aquellas zonas en donde las personas han respirado aire contaminado durante los últimos 15, 20 años, sean las zonas en las que la morbimortalidad aumente de una forma notable, digamos, porque potencialmente las personas que han estado respirando aire sucio se convierten en población de riesgo, en mayor medida, ¿no? Bueno, si a mí alguien me hubiera dicho que un informe sobre calidad del aire de Ecologistas en Acción que decía que la calidad del aire había mejorado en todas las ciudades de una forma notable, me iba a dar rabia, no me lo hubiera creído en la vida, pero me dio rabia. Y me dio rabia porque me parecía tremendamente doloroso que el hecho de poder respirar con tranquilidad no se debiera a una política pública, a una opción, digamos, democrática y ciudadana requerida, sino que se convirtiera en el resultado de un drama que ha matado a un montón de personas viejitas dentro de la residencia sin haber podido tener ni un abrazo, que ha encerrado a mujeres maltratadas con sus maltratadores en sus casas, que ha hecho que mucha gente confinada en su casa tuviera miedo a no poder llenar la nevera al día siguiente. O sea, me parecía que era tremendo que ese momento pequeño en el que políticamente y ecológicamente estamos más protegidas fuera el resultado de un desastre y no el resultado de una política deliberada que pone la vida en el centro, ¿no? En el origen o en el corazón del problema que afrontamos creo que están algunas convicciones dentro, podríamos hablar de convicciones antropológicas, pero por el tiempo que tenemos yo me voy a centrar en algunos elementos económicos, algunas convicciones que se han transformado casi en una especie de religión, ¿no? El modelo económico capitalista, y cuando hablo de modelo económico capitalista estoy englobando también dentro del propio capitalismo de Estado de China, por ejemplo, es un modelo que se basa en una reducción terriblemente dramática, ¿no? Y es la reducción del concepto de valor al concepto de precio. Nuestro modelo económico cree que solamente tiene valor económico aquello que puede ser expresado en términos monetarios. Pero ¿cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la fotosíntesis? ¿Cuánto vale el trabajo que mayoritariamente mujeres denominadas amas de casa hacen en las casas sosteniendo cotidiana y generacionalmente la vida? Eso, al no formar parte de lo que se traduce a lo monetario, no forma parte del campo de estudio económico y simplemente desaparece y es invisibilizado. Eso ha terminado generando unos conceptos de producción que desde mi punto de vista, y bueno, desde el punto de vista de las miradas ecofeministas y de la economía feminista y ecológica, tiene que ser revisado, porque es un concepto de producción que desliga la producción de la materialidad de la tierra y de los cuerpos, es decir, que razona en términos abstractos, que son los monetarios, y corta el cordón umbilical con la economía, con la economía de la naturaleza y con la economía de los cuidados, ¿no? Es un concepto de producción que además confunde producción con extracción. El petróleo no se produce, el hierro no se produce, el cobre no se produce, simplemente se extrae. Y simbólicamente, culturalmente es muy distinto hablar de producción de extracción. La producción apela a aquello que se puede sostener cíclicamente, que es desde donde nace el concepto de producción. Mientras que la extracción nos lleva a aquello que se saca y no vuelve a salir. Nadie adulto
que se vaya a un dentista, vuelve encantado con su muela en la mano diciendo he producido una muela. No, te la han extraído. Y detrás de esa no viene otra, ¿no? Y es importante porque aleja esa confusión la idea de límite de las cabezas, ¿no? Esta idea de producción ha alimentado lo que llamamos el mito del crecimiento, un mito que hace defender que el hecho de que la economía crezca siempre a costa de lo que sea en sí mismo es bueno, sin ver ni qué se destruye por el camino, qué finito que no vuelve a estar, y sin ver de alguna manera que aquella producción no tiene por qué satisfacer necesidades de las personas. Es decir, razonar en términos estrictamente monetarios no nos permite razonar en términos de necesidades. Lo que decimos desde las miradas ecofeministas es que para que exista producción en términos mercantiles hay una precondición que es la producción de vida. Y esa producción de vida la hace la naturaleza y se hace también muchas veces dentro de los hogares a partir de trabajos, porque son trabajos no pagados como son todos los trabajos que sostienen cotidiana y generacionalmente la vida. Apunto ya las líneas de salida, por tanto, que tenemos desde nuestras miradas, ¿no? Desde nuestras miradas ecofeministas lo que decimos es que la economía y, por tanto, la política se tiene que ajustar a partir de se debe de ajustar a partir de una convicción de un dato y de 3 principios. La convicción es que los seres humanos, queramos o no queramos, globalmente vamos a vivir con menos energía y menos materiales. Es decir, que el decrecimiento de la esfera material de la economía, no estoy hablando del decrecimiento económico en términos de Producto Interior Bruto, sino el decrecimiento en el uso de energía, de materiales, de productos extraídos de la tierra, es un dato. Es simplemente un dato. Y ese decrecimiento en el uso de materiales y energía, que es al final un decrecimiento del tamaño de la economía, se puede hacer de una vía, y voy a ser muy bruta diciéndolo, por una vía fascista, es decir, que hace que quien está amparado por el poder económico, político y militar siga sosteniendo sus estilos de vida mientras mucha gente queda fuera, o por una vía que se tiene que basar desde nuestro punto de vista en estos 3 principios. El primero de ellos sería el principio de suficiencia, abrir el debate sobre qué es vivir con lo suficiente. Es todo un debate, pero es un debate ese de la suficiencia que hay que hacerlo a la vez que se mira lo que queda, lo que hay, lo que queda en términos de toneladas, lo que queda en términos de superficie de la Tierra, teniendo en cuenta que también tienen que vivir otras especies y las generaciones futuras. El segundo principio, muy ligado a este, es el principio del reparto, el principio de la redistribución de la riqueza, del acceso a los bienes de la tierra que necesitamos y también el principio del reparto de las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie. Es decir, el trabajo de cuidados no es un trabajo solo de mujeres. Es un trabajo de comunidades, es un trabajo de todas las personas, es un trabajo de la política y la corresponsabilidad en hacernos cargo de las vidas de todas las personas tiene que ser un principio político central. Y con esto va el tercero de los principios, el cuidado y lo común como organización del conjunto de la política pública, ¿no? Estos aspectos son absolutamente centrales desde mi punto de vista, se materializan en un montón de propuestas que ha venido realizando la economía feminista y la economía ecológica desde hace un montón de tiempo. No es cierto que no haya alternativa. Hay propuesta elaborada desde hace muchísimo tiempo, a veces en cajones de ministerios o de universidades, y la clave está en cómo conseguimos mayorías sociales que estén dispuestas a trabajar y a presionar por estas medidas. Es una cuestión, digamos, que genera conflicto, porque quienes han acaparado mucho más de lo que les corresponde, pues de buen grado, muchas veces no están dispuestos a asumir que luchar contra la pobreza es exactamente lo mismo que luchar contra la excesiva riqueza, ¿no? Estos principios son claves desde mi punto de vista. Decía Walter Benjamin que en estos momentos una revolución es activar el freno de emergencia de la maquinaria loca de la historia y del capitalismo. Yo creo que tiene mucha razón, ¿no? Y a mí me parece que las miradas ecofeministas son las palancas que pueden permitir activar este freno de emergencia. La palanca que puede activar este freno de emergencia es el amor político, es el amor social. No estoy hablando del amor romántico o del amor moña, estoy hablando de esa concepción radical, por así decir,
o esa voluntad radical de hacernos cargo unas de otras, de sentirnos interdependientes, de querer incidir unas en las vidas de otras y preocuparnos por ellas, y de con eso construir política por abajo y forzar para que se construya así la política por arriba, ¿no? Y termino simplemente pues invitándome a ejercer ese amor de la forma más radical, más apasionada y más esforzada que podamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Yayo. Ha sido una charla muy inspiradora. Muchas gracias, la verdad. Pues si os parece bien, podemos abrir un turno de palabras para poco conversar con Yayo, aprovechando que aún tiene unos minutos para estar con nosotros. A ver, ¿quién se...? Podéis abrir el micro y preguntar, ¿eh? Hola, Yayo, ¿qué tal? Aquí Mariana. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la charla, fue increíble, muy inspiradora, muy conmovedora. Y bueno, te quería preguntar, digamos, como en la vida diaria, digamos, porque estamos hablando de una revolución realmente, ¿no? Y ¿qué podemos hacer, digamos, en la vida diaria o qué podríamos, digamos, o sea, como generarlo, digamos, desde abajo hacia arriba, más allá de ya lo que ya sabemos, ¿no? Reducir ciertos consumos y demás, como para que se propague en la sociedad, porque en general la gente no va a tomar una bandera, o sea, tiene cosas un poco, o sea, otras preocupaciones. ¿Qué podríamos hacer como para hacer estas micro-inceptions, o sea, como acciones puntuales para que esto, digamos, tenga difusión? Bueno, eso, básicamente eso, como acciones concretas. Bueno, yo diría que en estos momentos son muchísimas las personas que están activas en acciones colectivas en esta línea. Quiero decir que yo, por ejemplo, cuando pienso en todas las iniciativas de la economía social y solidaria que se han venido multiplicando muchísimo en estos últimos años, y veo desde las cooperativas de servicios energéticos, medios de comunicación alternativos, veo también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las finanzas éticas para conseguir de alguna manera conseguir financiar, digamos, proyectos que vayan en esa línea. Hablaría de la expansión con muchísimas dificultades y muchas contradicciones, por ejemplo, de la agroecología. Pero fíjate que yo creo que la propia pandemia nos permite también ver un montón de cosas, ¿no? Es decir, durante la pandemia es verdad que hemos podido ver policías de balcón, discursos misóginos o racistas que afloraban, pero por encima de ello y con un tamaño mucho más grande, hemos visto una tremenda explosión comunitaria de gente que se ha articulado en los barrios y en los lugares, saliendo a la calle para ocuparse de otras personas, ¿no? Rebecca Solnit escribió un libro maravilloso que se llama Un paraíso en el infierno, que ella lo que ha hecho ha sido hacer una recopilación de algo de la sociología del desastre. Es decir, lo que ha recogido ha sido la experiencia de múltiples situaciones de desastre en muchos lugares del mundo desde principios del siglo XX, y lo que ha visto es que frente a la leyenda que dice que los seres humanos nos movemos más por la competitividad y solo por nuestros propios intereses, lo que está documentado y datado es que las personas tienen mucha capacidad de moverse cuando ven que las dificultades son grandes desde la perspectiva del apoyo mutuo y de la cooperación, ¿no? El libro es impresionante porque reúne una enorme cantidad de datos que de alguna manera desmienten los imaginarios dominantes, igual que hizo, por ejemplo, Elinor Ostrom cuando habló de la economía de los comunes, que desmontó el imaginario dominante de que los seres humanos no éramos capaces de mantener cosas en común y ser capaces de gestionarlas, ¿no? Y planteo esto porque tú lo has dicho muy bien al principio, ¿no? Decías, cosas puntuales que no sean las que podemos hacer individualmente, ¿no? Y yo creo que la clave es la palabra comunidad. O sea, si en este momento nos estamos jugando las cosas en algo, es en ser capaces de construir vínculos comunitarios y de apoyo mutuo. Y en ese sentido las posibilidades son múltiples. Yo diría, es un momento en el que nadie puede estar solo.
hay que estar organizados y organizadas en algo, ya sea una asociación de padres y madres de alumnos, ya sea un grupo feminista, un grupo ecologista, un sindicato, un partido político, una asociación barrial, los grupos de gente que se organizan para pasear su perro todos los días en conjunto. Pero la clave es construir vínculo comunitario y desde esos vínculos comunitarios tratar de analizar los problemas que estamos atravesando, ¿no? Y yo creo que ahí hay una posibilidad de accionar grande y de extender todas estas cuestiones. Yo creo que los problemas que atravesamos los vamos a tener que resolver. Por supuesto que hay que hacer política en lo global, por supuesto que hay que esforzarse por detener tratados de libre comercio y conseguir leyes justas, pero yo creo que mucho lo vamos a tener que organizar por abajo y desde lo local. Y desde luego, si nuestros gobiernos no acaban negociando o no acaban, legislando en la línea adecuada, van a constituir simplemente estrategias de autodefensa, es decir, de autoprotección, esos vínculos comunitarios claves para poder tener una supervivencia digna. Muy bien. Más palabras. Había visto que antes Martí y Miriam habíais abierto el micro. Sí. Vosotros mismos. Pues, bueno, Yayo, felicidades por la charrada, tanto en fondo como en forma, porque una cosa que sorprende en esta época audiovisual es que sin una presentación, ¿no?, puedas quedar hipnotizado por la palabra, ¿no? Y yo creo que en este caso había empezado la conferencia pensando, ostras, ¿dónde está el PowerPoint, no? ¿Dónde está? Y poco a poco, y yo creo que esto es porque eres una gran comunicadora también, ¿no?, pero también por el interés de lo que dices, quedas como subyugado de nuevo, ¿no?, por esto, ¿no?, por la palabra y por lo que implica, pues, la transmisión oral, que también un poco va hacia este, digamos, ecofeminismo, ¿no?, o esta forma, digamos, de volver a lo que hacíamos antes, ¿no?, en definitiva. Yo tengo siempre una pregunta que intento siempre meter a donde voy, ¿no?, porque me tiene un poco también trastornado, y es que la mayoría no la mayoría, pero una gran cantidad, digamos, de artículos científicos que uno lee y que uno escribe incluso, no hablan de la población como problema, pero hay otros que sí, ¿no? Y entonces hay otros que y esto yo lo he explicado en clase, ¿no?, por ejemplo, que hablan de que pues estamos al borde de un cambio catastrófico, ¿no?, en el estado global ecológico de la Tierra, y que esto básicamente viene por la población, es decir, de manera indirecta, ¿no? Digamos, todo el forcing o el global forcing que tenemos, que son básicamente qué cantidad de ecosistemas están afectados de manera, digamos, dramática. Parece pues que esto que en el año 2025 la mitad de los ecosistemas de la Tierra ya estarán afectados por algún tipo de impacto. Pero es que este impacto, ¿no?, es forzado directamente por la población, ¿no? ¿Qué se hace con la población? ¿Es un tema políticamente tratable, éticamente confrontable? ¿Es realmente un problema? Porque también hay, digamos, líneas, ¿no?, que dicen, no, es igual, 7.000 o 9.000 millones es un tema de redistribución, ¿no? ¿Es así? ¿Qué opinión tienes a este respecto? Gracias. Sí, a ver, es un tema, yo creo que tiene que ser un tema claramente tratable, como todos los temas. Desde mi punto de vista, tiene que ser un tema tratable de una forma compleja, que a veces no lo ha sido y a veces es peligrosamente tratado, desde mi punto de vista, ¿no? Mi opinión es que si nada puede crecer ilimitadamente en el planeta, obviamente la población humana tampoco. Es decir, que es obvio que la capacidad, digamos, de crecimiento y de expansión de la población humana es también un problema, ¿no?
Ahora bien, tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la cuestión de la población humana, bueno, pues hacer un rastreo histórico de cómo se ha producido el fenómeno de aumento radical de seres humanos en el planeta, y por otro lado también qué parte, digamos, o qué de esa expansión humana en el planeta está creando esa presión tan absolutamente brutal sobre la Tierra, ¿no? Claro, por un lado, lo que nos damos cuenta es que ahora mismo las tasas de natalidad, incluso en los países donde más natalidad hay, no son mayores que las que había hace unas décadas o hace incluso unos siglos. Lo que ha sucedido, sobre todo en el mundo occidental y en el mundo más rico, es que lo que ha disminuido radicalmente es, digamos, la mortalidad, digamos, o más bien, dicho de otra forma, las esperanzas de vida son muchísimo más altas. Y eso ha provocado, o sea, lo que quiero decir es que el momento de despegue y de explosión de población humana en el planeta no viene dado tanto porque nazca más gente, sino porque nos morimos mucho menos, ¿no? Esto es un primer elemento que es incómodo, pero que hay que ponerlo de manifiesto. Lo digo porque con frecuencia, cuando se habla de tasas de natalidad, inmediatamente nos vamos a los países del sur global o a sectores que culturalmente, digamos, tienen muchos más hijos e hijas, y no es cierto que ahora mismo tengan más hijos e hijas de los que se tenían hace unos años. Lo que pasa es que sobreviven muchos más y además se muere mucha menos gente, ¿no? Ese un primer elemento. Ayer precisamente salía un artículo, una entrevista que le hacían a Silvia Ribeiro de ETC, en donde volvía a actualizar los datos de quién presiona o quién consume qué recursos, ¿no? Incluso se ha cortado el número de población humana que consume el grueso de los recursos del planeta. Ella lo que decía en sus últimos estudios es que un 10% de la población del planeta es la que está impactando o, digamos, consumiendo básicamente más del 80% de los recursos de los bienes del planeta, impactando sobre los ecosistemas, ¿no? Luego, efectivamente, la cuestión de la sobrepoblación, por así decir, hay que ponerla de la mano, digamos, de la huella ecológica per cápita o del consumo per cápita, sabiendo que lo per cápita también esconde tremendas desigualdades, ¿no? Quiero decir que se da la circunstancia de que precisamente los lugares en donde menos presión se hace sobre la Tierra per cápita son los lugares en donde hay mayores tasas de natalidad. Yo siempre gasto un poco la misma broma con esto, ¿no? Y es preguntarme o preguntarnos cuál es el país más densamente poblado de la Tierra, ¿no? Y normalmente, muchas veces se nos va a la cabeza a India, a China, ¿no? Y ocupan los lugares 18, 19, 20 en densidad de población. El país más densamente poblado de la Tierra es el Vaticano y aparentemente se reproducen poco, ¿no? Pero luego tenemos, por ejemplo, lugares como Países Bajos, Reino Unido, Japón, la propia España. España tiene menos densidad de población que otros países centroeuropeos, ¿no? Pero que son países tremendamente poblados en el sentido de que todo su territorio prácticamente está cementado, dentro de ellos no se produce lo que se necesita para mantener a esa población y sus huellas ecológicas se desparraman sobre otros muchos territorios, ¿no? Planteo esto porque cuando hablamos de... Tú lo has planteado exquisitamente, pero muchas veces cuando en algunos lugares se habla del problema de la sobrepoblación, y no se habla de la redistribución de la riqueza, sino que se habla de desarrollo, con esta conceptualización de desarrollo, inmediatamente lo que sucede es que se traspasa, por así decir, toda la culpa de que haya mucha gente en el planeta a países empobrecidos que han sido históricamente saqueados y donde precisamente la natalidad, la mayor natalidad, es una especie de estrategia como las que tienen otras especies para simplemente poder mantenerse vivos y vivas, ¿no? Por otro lado, cuando hemos hablado a veces de control de la natalidad o cuando se ha puesto en marcha políticas de control de natalidad, han resultado ser políticas que han consistido o en esterilizaciones forzosas, como las que se hizo, por ejemplo, se hicieron en Perú, o en políticas como la política de un solo hijo en China, que al no tener o al no estar,
bien asentadas en cuáles son las líneas un poco de transmisión de la herencia o de transmisión de la tierra que son por vía masculina, han terminado forzando, por ejemplo, los abortos de fetos femeninos, abortos selectivos, o incluso el infanticidio de niñas en muchos nacidas, en muchas zonas rurales, porque la familia necesitaba tener un hijo varón para continuar teniendo el control de la tierra o una serie de cosas. Eso ha generado unos desequilibrios poblacionales demográficos enormes y ha favorecido dinámicas de trata, de secuestro, de compra de mujeres que son terriblemente dañinas, ¿no? Lo que quiero decir es que en general hasta ahora lo que se ha propuesto a la hora de controlar población han tenido unos efectos muy nocivos sobre el cuerpo de las mujeres o la vida de las mujeres y han tenido una mirada, desde mi punto de vista, bastante patriarcal, ¿no? Y sin embargo, lo que sí está claro es que en todos aquellos lugares donde las mujeres y sus familias no pasan hambre y hay cierta capacidad y cierto control sobre tu propio cuerpo, la natalidad disminuye. Disminuye de forma clara. Es decir, que yo creo que si ahora mismo estudiamos las correlaciones que existen, la justicia, el acceso a los mínimos que necesitas para estar viva y el control sobre tu propia reproducción son uno de los instrumentos claves para poder garantizar una cierta autocontención, digamos, del crecimiento de la población humana, ¿no? Y bueno, a eso es a lo que llegan mis reflexiones, que no, como ves, no concluyo nada que esté muy claro, pero por ahí más o menos es por donde he pensado en ese tema, ¿no? Que efectivamente es un temazo porque tiene además unas dimensiones bioéticas absolutamente tremendas. Claro, es que en este sentido, y acabo, para no robar tiempo, incluso, digamos, las investigaciones para alargar la vida y solventar pues, Alzheimer's, Parkinson's y todo esto, podrían llegar a ser discutibles desde un punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Esta visión de los últimos años de vivir más y libros, digamos, súper optimistas, ¿no? De qué es lo que podemos conseguir para ser inmortales, ¿no? O chocan en el punto final, ¿no? Con esto de ¿para qué realmente tenemos que buscar la inmortalidad, ¿no? Si el sistema en el que estamos es finito, ¿no? Pero bueno. Sí, no, y sobre todo, vamos, ahí se lanza todo el debate del transhumanismo, que además, desde mi punto de vista, el problema que tienen muchas de estas miradas es que son tremendamente supremacistas. Es decir, que en el caso de que no fueran ciencia ficción y fueran viables, lo son para un núcleo muy, muy, muy pequeño de gente. Es decir, tienes seres humanos como Elon Musk que se convierten en una especie de supermacho galáctico que aspira a la vida eterna a costa, digamos, de muchas otras vidas, ¿no? Yo simplemente hay que decir que hay aportaciones súper interesantes en el ámbito de la geriatría y en el ámbito de la enfermería, que es de donde se han hecho aportaciones tremendamente potentes en torno a la antropología de los cuidados, ¿no? Y toda la cuestión de los cuidados, que, bueno, pues que lanzan este debate que tiene una característica bioética tremenda, ¿no? Es decir, cómo estamos tratando a nuestros mayores, qué tipo de vida es la que están teniendo en las últimas etapas de su existencia, qué grado de determinación o de libertad o de elección tienen ellos sobre sus últimos años de existencia. O sea, debates que son incómodos, pero que desde mi punto de vista es preciso tener, ¿no? Por si queréis echarle un vistazo, Ramón Fernández Durán, que fue un compañero nuestro de Ecologistas en Acción que murió hace unos años, una persona con una producción maravillosa, él murió con un cáncer que se le reprodujo, y cuando se reprodujo no tenía muchas posibilidades de vivir y él mismo pues determinó cómo quería terminar y demás, ¿no? Y dejó una especie de carta escrita que era como un testimonio político muy potente de los últimos años y de ecología política, y le metía un poco de mano a esa cuestión de cómo tratar el final de la vida y qué repercusiones tenía, ¿no? Está colgada en la red.
Si buscáis carta Ramón Fernández Durán, Testamento Político, os va a aparecer, y para mí es un documento sobre el que vuelvo recientemente por el cariño que le tuve y lo que me emociona, pero también por el contenido político que tiene. Muy bien, gracias, Yayo. Muchas gracias. A ti. No sé si hay más preguntas. Sí. Sí. Ay, perdón, Laura, continúa. Laura. No, Marco, por favor, primero tú. Vale, gracias, Laura. Nada, también agradecerte mucho, Yayo. Realmente muy enriquecedor lo que nos decías. Yo quería preguntarte más a nivel de la UPC, la universidad, ¿cómo crees que podríamos instaurar, digamos, el ecofeminismo en la vida cotidiana de la UPC? Y si también tienes alguna referencia de cosas que las universidades o el sistema educativo no está haciendo bien a nivel de pensar en colectivo, ¿no? Básicamente porque aquí en la UPC hay mucha noción de la competencia, de formar profesionales tremendamente no competitivos, ajustándose a este modelo económico y político. Y entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto? ¿No? ¿Cómo lo encuentras tú ahora? Gracias, Yayo. Nada, gracias a ti, Marco. A ver, yo tuve la posibilidad de trabajar hace ya unos años con Ecologistas en Acción en un proyecto en el que, bueno, primero analizamos el currículum oculto, digamos, dentro de la escuela formal, desde infantil hasta bachillerato, y después hicimos una revisión, digamos, más que nada de contenidos, fundamentalmente de contenidos en el marco de la universidad, ¿no? Y lo que vimos, escogimos un montón de carreras universitarias de diferentes ramas, es que, en primer lugar, cuando te lees simplemente el propósito de muchos de esos estudios y la contribución social que pretende hacer, es decir, para qué se forman las personas, digamos que la dinámica del crecimiento personal, del desarrollo profesional, de la cuestión de hacer crecer la economía está en el centro. Es decir, te encuentras pocas que tengan como propósito central, digamos, la posibilidad de construir modelos alternativos. Cuando analizas la propuesta curricular de muchísimos estudios universitarios, te das cuenta de que una buena parte de ellos, digamos, la problemática está central, que lo cruza absolutamente todo, no está presente. Es decir, yo creo que habría que transversalizar de forma clara en todos los estudios, digamos, por lo menos que todas las personas que estudian en una universidad sean conscientes de la situación de crisis profunda que atravesamos y de cuáles son sus causas estructurales, ¿no? Y digo todas porque no son solamente las ingenierías, ni las economías, ni las ciencias sociales, sino que desde, por ejemplo, la producción artística se puede hacer una aportación importantísima a la disputa de imaginarios culturales y a la creación de horizontes de utopía que puedan ser deseables para las personas. No hablemos ya de carreras o de estudios universitarios como son los estudios que están orientados a la función docente. Es decir, desde todos, absolutamente todos los ámbitos, yo creo que esto tendría que ser una cuestión central introducida. No sé si en forma de una asignatura o transversalizado sería mucho más deseable, ¿no? Pero a mí me parece que es una cuestión urgente. Me consta además que la CRUE está pensando en algunos elementos de sostenibilidad. Lo que pasa que a mí a veces tengo que reconocer que me desespera que se piense tan lentamente, ¿no? Y que pasen años y años y años hasta que finalmente se hace algo, ¿no? Y luego las propias, yo creo que el cómo lo conozco menos porque, bueno, estoy dentro y fuera, ¿no? Participo habitualmente con universidades, pero no desde dentro. Pero a mí me parece que, por ejemplo, el propio esquema que a partir de Bolonia, pero no solo, se ha generado es tremendamente problemático. Es decir, que tengamos a tantas personas tan valiosas y con tantas ganas de hacer cosas en el marco de las universidades que siguen siendo precarias cuando tienen 50 años, que además para poder hacer toda la carrera de méritos tienen que estar más preocupadas
en qué revista de alto impacto, que al final leen 4, escriben, mientras que lo que tiene un impacto altísimo, por ejemplo, medios de comunicación o comunicación más popular, está tan abandonada, digamos, por la comunidad, salvo en muchas excepciones de gente que está articulada y que está activa. A mí eso me parece que es un problema, ¿no? Al igual de la penetración tan grande que han tenido las empresas y los intereses económicos dentro de la universidad que acaban determinando qué se investiga, qué no se investiga, en qué se le mete dinero, en qué no se le mete dinero, ¿no? Es decir, frente a la idea tan permanente de la colaboración público-privada, yo creo que necesitamos una idea de colaboración público-comunitaria, ¿no? Donde la propia universidad sea capaz de estimular también todas esas experiencias de ciencia ciudadana que existen, que son súper ricas y a las que la universidad le puede dar rigor, le puede dar... porque sobre todo creo que estamos en un momento en el que necesitamos pensamiento científico riguroso, acertado y a la vez que este pensamiento científico penetre y genere digamos, espacios de transformación, ¿no? Es decir, en un momento de fake news en donde la opinión de una persona que lleva a lo mejor estudiando toda su vida, póngase por caso la contaminación, el cambio climático, casi es colocada en las redes sociales a la par de la primera ocurrencia que se le ha ocurrido a un fulano que no tiene ni idea de nada, pero la coloca ahí. Digamos que esas alianzas entre movimientos sociales, entidades de la sociedad civil y la universidad a mí me parecen claves, ¿no? Y no creo que mayoritariamente sea eso lo que se está haciendo y más bien muchas personas académicas que optan por esta vía ven claramente penalizadas sus carreras académicas. Gracias, Yayo. Nada, gracias a ti. Laura, ¿tú tenías una pregunta? Sí, bueno, primero de todo, Yayo, muchas gracias por tu inspiradora charla. La verdad es que es un honor. Y nada, te quería preguntar, ¿cuántas generaciones crees que hacen falta para poder hacer el cambio cultural necesario para basar nuestras sociedades en los principios que habías comentado tú antes, ¿no? De la autosuficiencia y el principio del reparto? Gracias, Laura. Fíjate, yo, si me preguntas cuántas generaciones hacen falta para conseguir tener un metabolismo económico y social que más o menos sean compatibles con los límites de la Tierra, con nuestra naturaleza y que generen modelo de justicia, te tengo que decir que no sé cuántas generaciones pasarán hasta que lo hayamos conseguido, ¿no? Si lo centramos o la pregunta es cuántas generaciones hacen falta para empezar a dar estos cambios bajo estos principios, te diría que no hacen falta generaciones, que ya lo podemos hacer y ya lo está haciendo mucha gente, ¿no? A mí, por ejemplo, en este libro que os comentaba de Rebecca Solnit, me llamaba un montón la atención. Uno de los casos que recoge fue la llegada del huracán Sandy a Nueva York esto fue en el año 2012, ¿no? Y ella lo que cuenta es que, inspirados un poco por lo que había pasado en el Katrina, pues un montón de gente se empezó a activar viendo que efectivamente el gobierno volvía a dejar solas y desamparadas fundamentalmente a las personas afrodescendientes, a las personas más pobres y tal, ¿no? Pero en esta ocasión lo que sucedió fue que en 2 días había una red de millones de personas en la ciudad de Nueva York colaborando para resolver las necesidades que había, ¿no? Y claro, una se pregunta, ¿de dónde sale una red así organizada tan rápido? ¿De la nada? Y dices, no. El año anterior, 2011, había sido el año de las movilizaciones del 15M y en concreto en la ciudad de Nueva York el Occupy Wall Street, que fue un movimiento tremendo que activó un montón de personas que se habían replegado, pero que se habían politizado irreversiblemente y que en un momento de necesidad fueron capaces de salir organizadas para atender a otras personas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si nos planteamos desde aquí a dar un salto ideal hacia la sostenibilidad de la vida,
como un proceso, digamos, que no se construye día a día, nos desespera enormemente y no sabemos cuándo va a llegar. Pero el asunto es que la sostenibilidad de la vida no es un punto de llegada, es un camino que se construye. Y ese camino lo podemos hacer desde ya, ¿no? Lo podemos hacer desde ya en nuestros barrios, en las asociaciones donde estamos. O sea, para mí, por ejemplo, la plataforma de afectados por los desahucios es un proceso de construcción de ese camino por la sostenibilidad de la vida, ¿no? O la Asamblea contra la Pobreza Energética, que ha conseguido, por ejemplo, que en Cataluña se firme una ley, es decir, se apruebe una ley, un decreto que impide que se le corte la luz a la gente porque no pueda pagarla, es un camino hacia la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y cuando las personas se activan para salir y atajar esas vergonzosas colas del hambre que hay en muchas de nuestras ciudades fruto de la precariedad, es un camino hacia la sostenibilidad de la vida, ¿no? Lo que quiero decir es que este proceso a veces es un clic, un proceso iluminador que nos surge cuando de repente tomamos conciencia de algo que ha sucedido, ¿no? Yo me miro a mí misma y miro de la familia que he salido, cómo me crié, con qué convicciones, y me doy cuenta de que he llegado aquí de la mano de mucha gente que me ha hecho ver cosas, que me ha inspirado, me ha iluminado cosas que permanecían ocultas, y siempre digo, bueno, si en el modesto camino que yo he hecho hasta ahora, con múltiples contradicciones, lo he podido hacer y yo soy tan normal como cualquiera, es que cualquiera lo puede hacer, y más si estamos juntos y juntas, ¿no? Y creo además que el organizarnos para ir haciendo cosas ya, para ir poniendo ya en marcha esas alternativas, incluso aunque no nos den permiso, es que además te llena de espacio, te llena de sentido vital, ¿no? Es decir, yo cuando miro a mis compañeros y mis compañeras con las que estoy activa y digo, mira, igual caminamos al colapso, pero yo me lo estoy pasando pipa por el camino y voy súper bien acompañada, ¿no? Quiero decir que el crear espacios donde además estemos bien, nos sintamos queridas, eso ya es el camino de construcción hacia un proceso de sostenibilidad de la vida, ¿no? Otra cosa distinta es cuando lo habremos conseguido a nivel de indicadores para todo el mundo, si lo conseguimos. Pero al final, los malestares y los bienestares de este desastre se viven en las vidas cotidianas. Y en las vidas cotidianas y en nuestras organizaciones y nuestros espacios políticos podemos hacer un montón de cosas ya que van en la dirección de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y eso, obviamente, conectarlo con las dinámicas también políticas y locales en las que podamos incidir, ¿no? Bueno, por ahí un poco la reflexión. Gracias, Laura. Muchas gracias, Yayo. Hay una palabra más pedida, Martí Roig. Yayo, ¿tienes 5 minutitos? Sí, claro que sí. Gracias. Martí, endavant. Hola, buen día. Yayo, primero, increíble tu charla, la verdad. Ha sido muy, bueno, más que reveladora, porque creo que con el máster ya lo hemos ido viendo, reafirmante, ¿no? Mi pregunta es, viendo, creo yo, la gente no nota esta precariedad, la gente no está contenta. ¿Qué hace falta? Todo esto tiene que venir desde abajo, está claro, pero creo que el problema también tiene que ser tratado desde arriba, desde el gobierno. ¿Qué hace falta para...? Porque no veo ninguna opción política, por muy de izquierdas que haya, que diga estas verdades como puños en el Congreso y se debata sobre esto. ¿Qué hace falta para que un partido salte a esta esfera, para que nazca este movimiento del cambio del sistema? Porque no veo que nadie, excepto algunos partidos contados aquí en Cataluña, que es donde estamos, que conozco yo, pero no veo que haya una opción para defender todas estas propuestas a nivel político. Y no sé, ¿qué crees que hace falta, si es necesario primero, y qué crees que necesitamos para que se materialice? Sí, a ver, yo creo que es claramente necesario. Es decir, que con las urgencias que tenemos y el momento que estamos viviendo, desde luego, tengo claro que una opción política que se presente a las elecciones y que gobierne no puede hacer nada de lo que estamos comentando sin tener un claro apoyo social detrás, pero desde luego el hecho de que en las instituciones haya personas que estén en esta línea, bueno, amplifica la escala y la potencialidad de lo que se puede hacer de una forma notable, ¿no? Yo ahora ya no vivo en Madrid, pero cuando vivía en Madrid, por ejemplo, en el periodo legislativo anterior del ayuntamiento hubo un concejal que se llama Carlos Sánchez Mato,
que fue extremadamente valiente y en nada de tiempo, en 919 días, siempre dice él que fue lo que pudo estar como concejal antes de que le destituyera su propio equipo de gobierno, consiguió minimizar y eliminar toda la deuda que tenía el Ayuntamiento de Madrid, que era la deuda más alta que había en todo el Estado, pero sobre todo minimizó la deuda y generó superávit, no para que el Ayuntamiento ahorrara, que no tenía ningún sentido, sino para invertir eso en gasto social, en justicia, en sostenibilidad y demás, ¿no? Con muchas contradicciones y con muchísimos palos en la rueda, pero claramente en aquel pequeño momento, en aquel pequeño instante, en aquellos 3 años apenas en los que estuvo, se dieron saltos cualitativos. Por tanto, a mí me parece que es absolutamente clave, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues yo creo que igual que nuestro modelo económico razona en términos estrictamente contables, yo creo que a veces la dinámica política en la que nos hemos inscrito razona en términos de votos y razona también con una lógica contable o razona en términos, incluso cuando hablamos de redes sociales, de likes, es decir, de los me gustas que te pueden dar en una red social. Y eso es un problema grande, ¿no? Hay Emilio Santiago Muiño, que es uno de los pensadores así ahora mismo de sostenibilidad que a mí me encanta. Él está inscrito dentro del proyecto de Más País, ¿no? Y escribió un libro y ese libro lo prologaba Íñigo Errejón. Y a mí en el prólogo que escribió yo me quedé dándole vueltas un montón de tiempo, ¿no? Porque Íñigo Errejón lo que decía en ese prólogo es que un partido político, cuando concurre a las elecciones, no tiene que decir verdades o no tiene que decir las cosas que piensa, sino que tiene que decir aquellas cosas que ya han sido asumidas por la ciudadanía y que pueden tener una dimensión, llamaba él, ganadora, ¿no? Yo en ese momento, cuando leí aquello, me di cuenta de que, claro, yo probablemente en la vida podré estar en un partido político, ¿no? Porque, claro, en un momento en el que, como tú bien dices, la clave está, como reclama el movimiento de Fridays for Future, en salir y decir la verdad, es decir, sin pretender tener una verdad con mayúsculas, pero sí el dónde estamos, ¿no? Claro, el que se interiorice desde la lógica política que lo que se puede decir es aquello ganado hegemónicamente, culturalmente en la calle, empobrece mucho las posibilidades de llegada, ¿no? Y es una espiral perversa desde mi punto de vista, porque claro, al final con lo que te encuentras es con una situación en la que un espacio que es clave para la disputa del discurso cultural y del relato, como es el espacio político, a veces es casi más importante lo que dices y cómo lo defiendes que incluso la cosa concreta que puedes hacer, porque ese discurso y ese relato va generando posibilidad de cambio y esa hegemonía cultural alternativa que hace falta para poder presionar a la propia política, ¿no? Entonces, para mí ese es un problema grande. Creo que hay mucho miedo a decir cosas que aparentemente son cosas que nadie va a aceptar. O sea, un gran problema que tenemos ahora es que incluso a la propia clase política y a las personas les es más fácil asumir el fin del mundo que el fin del capitalismo. Les es más fácil hablar del fin del mundo que de la posibilidad de que el capitalismo termine, ¿no? Y entonces eso genera un problema de falta de imaginación muy grande que tiene unas consecuencias tremendas, porque cuando los problemas estructurales que hay no se resuelven aplicando la misma lógica que los ha causado, tienes que revertir el discurso político de una cierta progresía que la haces con un discurso un poquito verde, un poquito feminista, un poquito multicultural que no anticolonial. Y entonces lo que resulta de eso es que te conviertes, como dice Nancy Fraser, en un exponente casi de los neoliberalismos progresistas, es decir, te terminan haciendo cosas no tan distintas y encima con un discurso progre que termina irritando a un montón de gente que lo está pasando fatal. Y eso, desde mi punto de vista, es un caldo de cultivo bestial para la extensión de iniciativas neopopulistas de ultraderecha o neofascistas, ¿no? Entonces, yo creo que no se hace
porque hay una especie de autocensura de si yo digo esto voy a perder un montón de apoyos. Luego, por no ser injusta, hay que decir también que las presiones son brutales, es decir, no hay más que ver con algunas personas que ni siquiera han hecho ningún tipo de propuesta precisamente revolucionaria, sino más bien inscrita en una especie de neokeynesianismo y más bien ligero, o sea, que tienen escraches hasta en la puerta de su casa todos los días y una persecución absolutamente brutal. Es decir, que no quiero ser injusta y no señalar las dificultades grandes que hay, ¿no? Pero yo creo que ese es un problema, ¿no? Y un problema que yo creo que solamente se solventa si esos partidos políticos, además de la parte de discusión, tienen también, digamos, la posibilidad de, tienen también organizaciones fuertes, bien asentadas en el territorio e insertas en la vida real, que puedan contribuir a disputar esos relatos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bien, hay dos palabras más. No sé si ya yo... A ver, yo a menos 20, menos 25, menos cuarto, si es culpa mía que me enrollo un montón. No, solo faltaría. A ver, si os parece, hacemos estas dos últimas, las dos juntas, y las contesto y ya me marcho, ¿vale? Perfecto, pues Bartos y Fernando son las dos últimas palabras. Bartos, tienes la palabra. Conecta el micro. Vale, perfecto. Pues para empezar, quería comentar que recientemente hemos leído y comentábamos uno de tus artículos impresionantes sobre las propuestas de ecofeminismo y no me esperaba que vamos a tener un placer para escucharte y quería agradecerte tu ponencia que nos has dado. Y mi pregunta trata de la digitalización que estamos viendo en nuestro mundo. ¿Qué papel debería de tener la digitalización y el uso de las TIC en esta transformación hacia la sociedad sostenible e inclusiva? Porque, por un lado, podemos estar, gracias a la digitalización, hoy aquí escuchando y discutiendo, pero por otro lado, esto crea brecha digital, o sea, en educación o en movilidad, y por lo tanto, ¿qué rol debería de tener la digitalización y las TIC en un mundo futuro sostenible? Fernando, si te parece bien, formula tu pregunta y ya yo las contestaré a las sí, dos. Es una pregunta que tiene dos partes, ¿no? La primera es, bueno, todos sabemos que el sistema capitalista está con grietas por todos lados, pero no veo claramente el sistema que lo reemplace, ¿no? O sea, como que es muy fácil decir todo lo mal que está, todos sabemos lo mal que está, pero bueno, también se probó con el comunismo y fue un fracaso total. Y yendo también a eso, también hubo éxitos. Bueno, por mi condición de judío, tuve la posibilidad de conocer un kibutz en funcionamiento. Con kibutz son comunidades agrícolas socialistas, en donde hay una igualdad y la economía, pero las segundas y las terceras generaciones no lo eligieron y se transformaron en comunidades agrícolas semicapitalistas o capitalistas. ¿Está bien? Entonces, más allá de microclimas o microzonas, habría que ver cómo esto se podría llevar a macro y que perdure en el tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que yo veo muchas veces, todos, como tú planteas, populismo de izquierdas, yo veo muchas veces, por mi acento te darás cuenta que vengo de Argentina, que hay muchos líderes latinoamericanos, como Trump era un populista de derecha, también hay muchos populistas de izquierda, como Hugo Chávez, ¿no? Entonces, primero no me gusta plantear derecha o izquierda, me gusta plantear como populismo. Y muchas veces esos populismos de izquierda se terminan subiendo al tren que tú estás representando por el bien común. Entonces, digamos, si no hay un problema también en el sistema representativo democrático, como está establecido actualmente, ¿no? Bueno, no sé si me fui muy lejos, si fui poco claro, pero bueno, ¿entendés? No, yo creo que ha sido muy, muy claro. Bueno, gracias a los dos por los planteamientos.
A ver, con lo que planteaba Bartok sobre el tema de la digitalización. A ver, yo creo que aquí, sobre todo, con cada nueva tecnología que aparece, yo creo que hay que hacerse como, bueno, esta no ha aparecido ahora, ya lleva un montón de tiempo, ¿no? Pero hay que hacerse como dos preguntas, ¿no? La primera es el para qué y para quién, que va junta, y la otra es con qué materiales, con qué energía, ¿no? Entonces, la cuestión de la digitalización, tal cual se está planteando ahora, o sea, las propias personas que están en la industria y que hablan de digitalización ya están poniendo de manifiesto, es decir, que no hay minerales para poder sostener todo lo que quieren hacer, ¿no? Y por tanto, en una dinámica ultra competitiva, es una digitalización que se formula o que puede terminar cubriendo deseos de las personas que los pueden pagar y, sin embargo, destrozando territorios y dejando sin cuestiones básicas a las que no los pueden pagar. O sea, ahí hay un primer elemento, ¿no? Y en cuanto a qué parte sí, qué parte no, yo creo que si colocamos la cuestión de los límites y al lado la cuestión de las necesidades, podemos tener instrumentos para discriminar, ¿no? Por ejemplo, el despliegue de la 5G, una de las cosas que nos promete es que vamos a poder conectar la lavadora, el frigorífico o la televisión desde nuestros teléfonos móviles, ¿no? O sea, necesitamos eso. ¿Nos podemos permitir gastar toneladas de litio brutales para eso? Pues yo creo que hay cuestiones que cuando las aterrizas y las miras desde el prisma de las necesidades y de los cuerpos y desde el prisma de los límites, caen por su propio peso si tienen sentido o no. Quizás el apoyo a la educación de personas que no la pueden tener de otra manera sí que sea un uso para lo digital que pueda tener sentido, ¿no? O la comunicación en zonas rurales extremadamente aisladas puede ser un uso que tenga sentido. La cuestión es ponderarlo siempre y elegir y debatir desde las necesidades que se satisfacen o deseos que se satisfacen y su sentido en función de los límites que existen, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos tener orientaciones. Y en cuanto a lo que dice Fernando, a ver, yo estoy muy de acuerdo contigo, es decir, primero que la crítica al capitalismo es la crítica al capitalismo y eso no hace que desaparezca ni lo reemplaza ni nada por el estilo, ¿no? Yo no sabría ponerle nombre a un sistema alternativo, es más, no sé ni siquiera si hace falta que le tengamos que poner un nombre a lo alternativo al capitalismo, ¿no? Y creo que muy probablemente en cada uno de los territorios, en cada uno de los lugares en donde se plantean un poco las transformaciones que se pudieran dar, si es que conseguimos que se den, puede adquirir nombres propios. Y planteo esto no por una cuestión autárquica, es decir, yo creo que efectivamente el internacionalismo y la globalidad de los movimientos y las solidaridades es clave, pero lo que es obvio es que si pensamos en cómo transformar los sistemas socioeconómicos, van a ser sistemas socioeconómicos diferentes en función de los territorios, de los recursos que haya en territorio y de los problemas que haya en cada territorio, ¿no? Entonces yo una cosa que he aprendido de los movimientos decoloniales ha sido el no tratar de generar procesos o palabras universalistas que traten de suplantar lo que se puede hacer en cada lugar. Lo que sí que tengo claro es que si la salida es desde la perspectiva de la justicia y de la dignidad de la vida, tendrá que ser una salida por fuerza mucho menos consumidora en lo material y que por fuerza tenga como uno de los elementos centrales la redistribución de la riqueza y la redistribución de los tiempos de trabajo de cuidados, ¿no? El nombre que le pongamos a eso no lo sé y es una propuesta a construir y desde luego una propuesta a disputar y a pelear, es decir, que se hace en un ámbito de conflicto y creo que esto también es importante tenerlo claro, ¿no? Y luego un poco con lo que señalabas, efectivamente puede haber propuestas de esto que se denomina izquierda, que son neopopulismos de izquierda, que caen en las mismas historias. Yo creo que algo, por ejemplo, que se demostró en los países del socialismo real era que era imposible construir nada alternativo al capitalismo que se basara en la misma forma de producir, ¿no? Porque por mucho que quisieras o tuvieras de fondo el propósito de repartir la riqueza de una forma distinta, si ese reparto es sobre la consideración de una base de riqueza
que es creciente, que supera los límites físicos, antes o después se conduce a lugares poco deseables, ¿no? Y luego yo creo que hay una cuestión clave, la resignificación de la democracia. Es decir, yo creo que estas propuestas hay que construirlas por abajo, con ayuda de por arriba, quien quiera construirlas por arriba, pero desde mi punto de vista tienen que ser propuestas socialmente aceptadas y no propuestas, digamos, ultra autoritarias, aunque pudiera parecer, es decir, porque nos podemos deslizar por el tobogán del ecofascismo muy fácilmente, ¿no? Y eso también yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Así que nada, yo aquí termino, ahora sí que os tengo que dejar. Y muchas gracias. Miles de gracias a vosotros y a vosotras y me ha encantado compartir el hueco. Muchas gracias, Yayo, ha sido un auténtico placer. Gracias. Para mí también. Chao. Chao. Gracias, Gracias, Yayo. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Gracias. Bueno, pues seguiremos con el acto de inauguración del curso. Ya está con nosotros Gemma Fargas, vicerrectora de Responsabilidad Social y de Igualdad, y que su vicerrectorado también se ocupa de temas de sostenibilidad y se ocupa y se preocupa y promueve acciones para fomentar la sostenibilidad en nuestra universidad. Una universidad politécnica, pero que desde hace ya 25 años está comprometida con la sostenibilidad. Gemma, moltíssimes gràcies per ser aquí. Tens la paraula. Perfecto. No. Bueno, antes que nada, yo agradecer la invitación de Olga y de Jordi para poder estar aquí dando, bueno, en este inicio, ¿no?, del curso de Máster en Sostenibilidad. De verdad que ha sido un placer. Quería estar al principio, Olga lo sabe, pero estaba justamente en una mesa redonda en la que se hablaba por qué no había mujeres TIC y cómo esto que involucraba en el futuro, ¿no? Entonces, digamos que un poco, bueno, he terminado con aquella sensación de decir, bueno, aquí tenemos que hacer y estamos haciendo muchas cosas, y cuando he llegado aquí he tenido un poco la sensación con vosotros, la sensación como Martí, ¿no?, que esperaba un PowerPoint y esperaba ya las mil explicaciones, y después cuando he visto que la palabra era tan rica y todo lo que decía era tan interesante, pues casi que al final con sus palabras, ¿no?, que hablaba de amor y hablaba de amor para hacer las cosas, pues que yo que me emociono fácil, pues casi que apago la cámara un momento para continuar, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que, como decía Olga muy bien, bueno, desde el vicerrectorado, pero básicamente me gusta mucho más hablar de todas las personas implicadas, de todos los centros, tanto de PDI como de PAS y de estudiantado. Estamos trabajando justamente, conjuntamente, para desarrollar todo un conjunto de acciones que vayan en esta línea, ¿no? Ya sabéis que hace poco, bueno, de hecho, gracias al estudiantado, justamente gracias a la fuerza del estudiantado, pues que hizo manifiesto, ¿no?, en el claustro de emergencia climática, pues un grupo impulsor, justamente formado también por profesorado, ¿no?, del máster, la Olga, la Silvia, la Olga, el Jordi, también gente de profesorado, estudiantado también muy implicado, pues acabamos diseñando una estrategia de acción climática que nos posiciona como UPC, digamos, dentro del mundo universitario, ¿no? Y a partir de aquí, pues nos ha sido posible, pues, decir qué planes tenemos para conseguir el 2030, pues a conseguir esta neutralidad en CO2 y también, pues, ya hacer los primeros digamos, inventarios de emisiones de CO2 ya este año, ¿no? Por lo tanto, todo esto se está impulsando justamente con esta comunidad que hablaba ya yo, que es tan importante y a partir de la cual no sé, intentamos promover todas estas acciones para conseguir esta finalidad, que es esta sostenibilidad, que es básicamente de la propia universidad, pero también como agentes, ¿no?, que somos y referentes en la sociedad, ¿no? Y también ligarlo un poco con lo que hace unos pocos días presentamos en el Consejo de Gobierno, que era el Pla de Compromiso Social, ¿no?, de la UPC. Hasta ahora, pues, digamos, se ha trabajado muchísimo y intensamente, digamos, porque
a la UPC, la verdad que si tenemos también una cosa que nos falta es hacer llegar a la gente todo lo que hacemos, porque la verdad es que la actividad es muy grande, pues se ha trabajado de forma muy sectorial, ¿no? Igualdad, sostenibilidad, cooperación, inclusión. Entonces, lo que pretende este plan, que también se ha desarrollado gracias, ¿no?, a la participación de más de 50 personas dentro de la universidad y de agentes fuera de la universidad, pues es diseñar este plan común, ¿no?, transversal, que nos ayude pues, justamente a lo que estábamos hablando, ¿no?, a escuchar a la sociedad, a escuchar los agentes que están trabajando ya para la sociedad y que pueden encontrar en la universidad una respuesta, ¿no? Por lo tanto, esta palabra que ha dicho Yayo, que me ha encantado, que más que público-privado es público-comunitario, yo creo que esta es yo creo que a partir de aquí, pues gracias a ella y a ver si Olga le puedes decir, pues es la que utilizaré, básicamente porque creo que es la misión como universidad, trabajar de forma comunitaria dentro de la propia universidad, hacer llegar estos valores a todo el estudiantado, porque nosotros aquí, pues yo creo que sois el estudiantado representativo ya de primera línea, ¿no?, vuestra manera de pensar y por eso está diciendo también este máster, pero creo que este trabajo común es el que nos permitirá llegar un poco más y ver la UPC como, no como siempre referente, que también lo es, ¿no?, en los números top en todas las cosas, sino también al lado de las necesidades sociales, ¿no? Yo creo que esto es la finalidad de todo el conjunto de personas que estamos trabajando en esta línea y evidentemente vuestro soporte, experiencia, todo vuestro conocimiento pues va a ser vital para poderlo desarrollar. Por lo tanto, pues muy buen inicio de curso y aquí estamos en contacto día a día para lo que sea necesario. Gracias. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias. Bueno, pues terminará esta charla, bueno, este acto inaugural a la profesora Miriam Villares, en representación del Instituto de Sostenibilidad. El acto estaba convocado por Jordi Segalàs, no lo he comentado antes, Jordi ha disculpado su presencia porque tenía una clase que no podía abandonar hoy y por esto no está con nosotros, pero está Miriam que cerrará este acto. Miriam, quan vulguis. Bueno, pues nada, en primer lugar reiterar las gracias a Yayo, aunque no se las haya podido dar en directo. Las gracias en nombre del Instituto de Sostenibilidad por acudir a esta cita inaugural. Y también, evidentemente, las gracias a todos vosotros por haber acudido, en especial pues, a la vicerrectora, a los profesores y profesoras, y alumnos y algún alumni que he visto durante este rato. Creo que han sido unos minutos muy bien aprovechados. La capacidad de síntesis de Yayo nos ha puesto sobre la mesa la vorágine y la complejidad de la actual crisis. Y he apreciado, bueno, 5 o 6 puntos que he ido tomando nota y que espero, bueno, que cada cual en su asignatura o en su cometido dentro de la asignatura, pues vaya pudiendo pues ampliar. O sea, he dado mucha importancia a su reflexión sobre el empleo del tiempo, sobre el trabajo o las tareas femeninas, los cuidados, el enfoque sobre la sostenibilidad de la vida humana, muy interesante, sobre el metabolismo urbano, evidentemente, su reflexión sobre la crisis y, en fin, su aportación sobre estos debates que tenemos pendientes, ¿no? La suficiencia, el reparto, el acceso, la organización política, darían para tanto y tanto y tanto. Y más allá, digamos, de todo ello, pues evidentemente también sumarme pues, a esta apreciación que ha iniciado Martín, ¿no? Del uso de la palabra y la ausencia de un PowerPoint tan al uso, ¿no? Y también algo que he dicho muy al final y de refilón, ¿no? La reivindicación del valor de la divulgación no científica al 100% de la universidad, o digamos, de quienes estamos en la universidad, ¿no?
lanzar, ¿no?, estos puentes desde nuestro conocimiento hacia, digamos, lo más cotidiano. Esto lo tenemos, creo, bastante abandonado. Bueno, en fin, no me quiero enrollar mucho más, pero sí que espero que este diálogo ecofeminista se incorpore de manera más plena, ¿no?, en los contenidos de nuestro máster, que ya lo está, pero que digamos que cada cual ahora a partir de este rato le vaya dando nuevas formas, y también, evidentemente, en nuestra universidad, que le falta, bueno, un buen empeño, ¿no?, en ello, ¿no? Y gracias por la asistencia y por este rato que para mí ha sido muy agradable. Buen día. Molt bé, Míriam, moltes gràcies. Bueno, pues hasta pronto.